64 días ya de guerra en Ucrania. Putin ha advertido a los países que colaboran con Kiev que se atengan a las consecuencias y el ejército ruso está preparando una gran ofensiva. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha viajado a Kiev para entrevistarse con Zelensky y ha pedido a Rusia que colabore para investigar crímenes de guerra. Las tropas rusas se concentran en el este del país, avanzando desde Izium por el norte y desde Mariupol por el sur, rodeando el Donbass. La ciudad de Kharkiv es una de las más bombardeadas de Ucrania. Situada en el noreste del país, sus calles reflejan la devastación sufrida. Edificios destruidos, artefactos explosivos en sus calles, algunos sin haber detonado, vías desiertas, atravesadas esporádicamente por ciudadanos que se mueven con rapidez para no quedar expuestos ante un posible ataque. Son muchos los ciudadanos que permanecen en Kharkiv sometidos a los constantes bombardeos. Las estaciones del metro se han convertido en refugios. Miles de personas duermen en los andenes y en los vagones. El nivel de devastación en la ciudad es notable. Edificios destruidos, incluido el del Parlamento, calles desiertas y llenas de cristales y escombros y constantes bombardeos. Como les decimos, no hay electricidad y los ciudadanos se protegen como pueden en sótanos, en algunos casos contando con generadores. Joachim M. Vila, como enviado especial a Ucrania, está recorriendo las zonas más peligrosas de Kharkiv, a apenas 10 kilómetros de la presencia de los invasores rusos. Ha tenido ocasión de comprobar la devastación causada por los bombardeos y las difíciles condiciones de vida de los habitantes que se refugian en el metro y en los sótanos. En sus calles no se dejan de escuchar las sirenas. Vuelven a sonar las alarmas. Tenemos que ponernos a cubierto. Está todo diezmado aquí en esta plaza central al lado del Congreso y del Parlamento. Conectamos con Kharkiv, con el enviado especial Joachim M. Vila. Joachim, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hasta donde puedas contarnos por cuestiones de seguridad, dinos por qué zona te estás moviendo. En primer lugar, no puedo contar en absoluto mi ubicación. Estamos todos aquí sin poner la ubicación, generalmente solamente para temas muy puntuales de GPS. Estoy situado en una zona relativamente tranquila de la ciudad, que ha sido prácticamente no bombardeada, pero a escaso kilómetro y medio, evidentemente, está el Parlamento, el gobierno de esta región, que tuve la posibilidad de visitar juntamente unos militares, porque el acceso está absolutamente restringido, entrar dentro de todas las dependencias, saber dónde habían caído sus compañeros. Él salvó la vida de milagro. Murieron más de 150 personas en ese bombardeo. Y bueno, saliendo de este lugar, he visitado también las estaciones de metro, donde la gente sobrevive en condiciones infrahumanas dentro de los vagones de metro. Hemos podido ilustrar esta crónica con algunas de las imágenes que has hecho llegar, en las que efectivamente te vemos en estaciones de metro donde has tenido ocasión de hablar con la gente. Cuéntanos con qué ánimo afrontan los habitantes de la ciudad estas difíciles condiciones. El ánimo dentro del mundo del voluntariado es muy potente, pero dentro de lo que es la población civil se sigue en su mirada una incomprensión absoluta de lo que está sucediendo. O sea, la gente no es capaz todavía de creer que están metidos en una guerra. Nadie se lo esperaba. Y la verdad es que cuando te adentras en los lugares donde han sido más castigados por las bombas, cuando estuve exactamente a un edificio donde están toda la artillería del ejército ucraniano, pero es una zona también absolutamente restringida, donde está la Brigada 92 del ejército ucraniano, por cuestiones lógicas, porque esconden su artillería y sus cañones no tendría que decir eso porque me juego la expulsión del país, pero sí que en zonas de civiles. Y en estas zonas prácticamente no hay nadie. Encuentras a gente mayor, sobre todo, y gente muy joven viviendo en sótanos. Eso sí que son condiciones infrahumanas, suelos de tierra, humedad absoluta, algún generador eléctrico
que tienen, que la policía con la que fui acompañado dan gasolina y dan alimentos, llevando bolsas de comida a estos barrios periféricos donde se encuentra exactamente al lado el ejército ruso y la artillería del ejército ucraniano. La verdad es que cuando estuvimos en ese barrio da miedo no solamente las imágenes dantescas, sino también los cañonazos, la cercanía de los cañonazos. Nunca sabes si son de los nuestros, digamos así, o sea, el país donde estoy cumpliendo y que me han dado la posibilidad de estar aquí con una acreditación por parte del ejército, o son las tropas rusas. Desde ciertos puntos de la ciudad se ven cortinas de humo todo el santo día. Hace escasamente 5 minutos, mientras estabais en la pausa publicitaria, se escuchaban unos cañonazos muy fuertes y pueden volver a sonar en cualquier momento. Joaquim, cuéntanos con qué dificultades te estás encontrando para moverte por esas zonas. Pues la verdad es que de transporte, cero. La gran suerte, y que es algo absolutamente alucinante, es que la estación de tren de aquí, por ejemplo, no ha sido bombardeada. Todos nos preguntamos, y todas las personas que viven allí, ¿cómo es eso posible, no? Pues de momento el acceso para llegar es bueno. Llegué solo en un tren para más de 500 personas, quizá haremos 20 personas. Salen muchas, entran cero prácticamente. Y luego para moverte por la ciudad, pues a través de contactos, a través de centros de voluntariado, gente que está dispuesta a colaborar y enseñarme los lugares de los alrededores. Taxis no hay. O sea, a veces tengo que caminar 2 horas por la ciudad para encontrarme con los contactos que tengo. Y gracias a estos voluntarios y a esta gente que está en la segunda línea, que hace un trabajo tan o más importante que los militares, porque son los que realmente son los que asumen la logística, y también han sido bombardeados. De hecho, el lugar, la base donde voy yo, que es un subterráneo, que hasta venden cerveza solidaria y hacen reuniones militares secretas y donde hacen comida también para los militares, al lado hay un hospital militar que ha sido bombardeado 3 veces. Hospitales civiles también han sido bombardeados, todos los hospitales civiles también. Si saben que hay un lugar donde se prepara comida, como el lugar donde voy, cayó un misil hace 3 días en el tejado. Por suerte no nos hicimos daño y toda la parte del sótano está perfectamente en condiciones para seguir actuando, cocinando con estos jóvenes voluntarios de unos 18 o 20 años haciendo el trabajo. De hecho, en cualquier momento estos chavales pueden ser también llamados a filas, pero tienen una baja preparación militar y les preparan durante un mes y al frente de guerra. Nos has contado que en algunos sótanos cuentan con generadores. Debemos entender que el suministro eléctrico está interrumpido en toda o en casi toda la ciudad. ¿Y qué hay respecto al suministro de víveres, de comida? El suministro de electricidad, hay varios lugares como donde estoy yo, que de momento aquí tenemos luz, pero la calefacción y todo lo que son recursos que se pueden extraexplotar, es decir, o que se pueden ahorrar desde el gobierno, pues no los usan. Es decir, no hay calefacción, no hay nada, no se utiliza la calefacción, o sea, han restringido el uso de energético. En la mayoría de barrios, especialmente los que están aquí en los alrededores del barrio del norte, sobre todo, y el barrio del este y el norte-este, ahí no hay absolutamente nada. Víveres, están llegando víveres. En el centro de reparto de víveres estuve. Tienen una buena colección de productos alimentarios. Lo que más les merman son las medicinas, especialmente productos relacionados con problemas cardíacos, diabetes. Tienen productos que están llegando de Europa que me dijeron que no son necesarios para nada, que son productos que no necesitan, que son más efecto placebo. Necesitan productos de primera necesidad, no médicos, a nivel médico. Entonces, lo más necesario es lo que primero se termina, como cuando vas a un súper en España con el tema del papel de váter que se acabó, y después tienes un montón de cosas que no sirven para nada. La suerte que tienen estos barrios, entre comillas, es que van convoyes de policía acompañados de estas organizaciones solidarias de la ciudad, de voluntariado, y van a repartir estos productos arriesgando sus vidas cada día. No como yo, que hago incursiones puntuales y puede pasar, pero la estadística no miente, ¿no? Cuando más arriesgas, más posibilidades tienes que te caiga un cohete encima.
Joaquim, la gente con la que has tenido ocasión de conversar, ¿por qué permanece en Kharkiv? ¿Han intentado huir? ¿No lo han conseguido? ¿Se quedan porque quieren resistir en su ciudad? Esta es muy buena pregunta. La gente que tenía mujeres, las mujeres y niños en general que huyeron, es una ciudad prácticamente fantasma. Antes del conflicto había unos 2 millones de personas. Actualmente la mayoría de la gente que se ha quedado viven en sótanos, por tanto lo que es la vida pública, la vida de calle, es cero. Los únicos sonidos que se oyen son 4 coches al pasar, las sirenas de las ambulancias y los bomberos y las sirenas antiaéreas y los cañonazos de fondo. O sea que la gente que se ha quedado, yo he preguntado, y la gente se ha quedado porque hay gente muy mayor, de 80 años, 85 años, que no saben dónde ir, no tienen dónde ir, no se atreven a ejecutar un viaje de tal magnitud, salir a Europa sin saber dónde van y prefieren permanecer en sus viviendas a pesar del alto riesgo que corren. Y entonces algunas personas mayores se han quedado tiradas, se han quedado solas y precisan mucho de esta solidaridad, de estos voluntariados, y otras personas se han quedado, las hijas o los nietos se han quedado para cuidar de ellos. Otra gente con mujeres y niños que se han quedado, la mayoría viven en los sótanos del metro. Es una buena pregunta que también es difícil de responder. También hay un factor emocional detrás, de mucha gente que quiere quedarse aquí a ayudar, a colaborar y a estar detrás de las líneas enemigas para apoyar a su ejército y a su país. Hay un sentimiento de orgullo en todos los sentidos. Incluso en los ambientes de voluntariado se respira alegría y mucha confianza en que van a resistir y van a poder doblegar a los rusos, cosa que la moral es alta, a pesar de todo. Desde que se inició la invasión hace 2 meses hemos tenido ocasión en días precedentes de comentar con algunos ucranianos en la zona y siempre nos destacan que la población civil está demostrando una gran valentía, que son muchos los jóvenes que se fabrican armamento de manera rudimentaria con elementos caseros para combatir a las tropas enemigas y que mantienen muy alta la moral. ¿Es así? Mantienen muy alta la moral. A ver, en estos barrios del norte donde estuve, se ven pocos, porque no están todos escondidos, pero sí que, evidentemente, como los jóvenes de 18 años hasta las personas mayores de 60, como ya se ha dicho 1000 veces, no pueden dejar su país y deben permanecer aquí para apoyar en cualquier momento al ejército. Tanto primero, por lista serían primero los que están los militares profesionales, después vendrían los reservistas, después las fuerzas voluntarias, los que se han presentado y han sido escogidos, y luego hay una cola detrás de gente dispuesta a luchar en cualquier momento. Lo de preparar cócteles Molotov me parece muy bien, pero la verdad es que aquí el peligro no es una bala de Kalashnikov 7.62, aquí el peligro es que te caiga un cohete encima. Lo que me comentaba el militar con el que estuve en el Parlamento y en la zona de la administración es que cuando empezaron a tirar cohetes de largo alcance que son muy potentes, pero al mismo tiempo son muy caros, y parece ser que Rusia se ha quedado sin abastecimiento, por lo que están utilizando más artillería y atacando estas zonas más cercanas a sus posiciones, que son en el norte de la ciudad y en el este de la ciudad, que es esta pinza que vemos en el este, que está intentando rodear la ciudad para convertirla en otra Mariupol. Podemos entender que Putin está utilizando el mismo sistema que en Chechenia, el devastar con intensos bombardeos los centros urbanos antes de proceder a una acción con tropas terrestres, justamente para liquidar al máximo al enemigo y desmoralizar a las personas que siguen. De hecho, el comandante en Rusia que ha cogido el control hace 2 días de la segunda fase de su operación especial es el general, el mismo que diezmó Alepo. Alepo fue esta otra ciudad en Siria que también fue exactamente destruida, como sucedió también en Chechenia, ¿no? También hay que recordar y que Estados Unidos hizo lo mismo con Raqqa, ¿no?, en Siria. Cuando hay una guerra, cuando hablamos de la Convención de Ginebra y lo demás, no existe nada. Aquí los derechos humanos todo el mundo se los pasa por el forro. Pero sí que la idea es no solamente encerrar esta ciudad, sino también encerrar toda la parte del Donbass. Me voy a dirigir en 2 días, si todo va bien, a través de un contacto mexicano. Ya tenemos pie y medio en una base militar del Donbass, en Kramina, se llama el pueblo, que está en el centro de la tenaza que están llevando a cabo
y estaremos a escasamente 2 kilómetros de los enemigos rusos. O sea, va a ser el lugar más arriesgado en el que me voy a desplazar o me habré desplazado después de todos los conflictos bélicos en los que he estado. ¿Crees, Joaquín, que simplemente controlando el Donbass Putin se dará por satisfecho o una vez iniciada esta campaña no puede replegarse a Rusia con una sensación de derrota y querrá algo más? Yo creo que su fecha era el 9 de mayo, que es el día en que ellos celebran que ganan la guerra contra los nazis. Ellos tienen en la cabeza celebrar alguna cosa de cualquier modo el 9 de mayo. Por eso mismo ya han derrotado prácticamente a Mariupol, a pesar de que hay una bolsa muy potente de resistencia. Quieren hacer llegar esto hasta Transnistria. Ha habido 2 bombardeos rarísimos, no justificados en Transnistria, para implicar a Moldavia y acusando a Moldavia de haber sido la culpable, utilizando esta arma que es bombardear a los tuyos para culpar a los otros y entrar en guerra, como ya sucedió en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra del Vietnam por parte de Estados Unidos o en la Guerra de Cuba. Podríamos hacer también lo mismo. Entonces, yo creo que sí, que quieren unir desde Transnistria, por eso están atacando la parte de Mykolaiv y Gerson, e incluso Odessa, quieren unir desde Transnistria hasta llegar a Kharkiv, y si no a Kharkiv, toda la parte del Donbass, que a pesar y desgraciadamente están cada día haciéndose con más pueblos y haciendo pequeños avances que con el pase del tiempo vamos a ver quién se cansa antes, ¿no? Pero para él yo creo que será una victoria solamente poder controlar el Donbass y toda esta franja que va desde Crimea hasta el Donbass. Ya lo es por su parte. Si se dan con ello por satisfechos, puede ser que esta guerra acabe. Lo que no creo que las fuerzas ucranianas y el gobierno ucraniano acepten estas condiciones y aquí van a luchar hasta el final. Efectivamente, veremos qué es lo que pasa con eso de Odessa. En un principio parecía que tenían ganas de un desembarco anfibio, un ligero bombardeo, luego parece que abandonaron esa zona y parece ser que se están concentrando enormemente en esa pinza del este de la que nos estás hablando. Justamente el lugar hacia el que te vas a dirigir, parece ser que la gran ofensiva rusa se está concentrando en esa zona. Claro, el problema también es otra vez de logística, porque con mi compañero mexicano que tiene pie y medio en esta base, ya estuvo antes, el problema que tenemos hoy, que hemos estado todo el santo día buscando, es un coche para desplazarnos ahí. Ni tan siquiera necesitamos un chofer, necesitamos un auto y estamos haciendo todo lo posible. Parece ser que al final será posible. Con empresas como Avis y demás, hasta hace 2 semanas permitían el uso de estos coches alquilados como otros medios de prensa, pero desde hace 2 semanas los han restringido y está imposible salir de la zona de Kiev o la zona de Lviv. Entonces, a la que consigamos este transporte, vamos directamente en coche por las carreteras que son absolutamente destrozadas. Tenemos que ir con ruedas de recambio y llegar a la base. Otro contacto que nos está llegando desde Kiev es un contacto del servicio secreto que puede ser que nos venga a buscar esta noche o mañana por la mañana para llevarnos hasta allí. Estaremos viviendo en la base militar a escasos metros, kilómetros de las fuerzas y posiblemente nos permitan ir incrustados con una unidad militar y ver exactamente en directo qué es lo que está sucediendo. Sin que nos reveles detalles acerca de tu ruta, ¿calculáis que por el camino encontraréis checkpoints, puntos de control ucranianos, pero también el riesgo de encontraros patrullas prorrusas? Sin duda, checkpoints sin duda, pero checkpoints sin duda. Y a veces te puedes encontrar 20 checkpoints y esto multiplica por 3 el tiempo. 200 kilómetros se pueden llegar a hacer en 8 o 9 horas. El tema de que encontremos a prorrusos en esta zona donde estamos en Kharkiv, es curioso que la mayoría de la gente es ruso hablante, pero apoyan todos al gobierno de Ucrania. En el Donbass es distinto. En el Donbass hay riesgos potenciales de que uno pueda ser atacado en cualquier momento. También es cierto de que las zonas donde el acceso por el que vamos a entrar en esta zona está controlado por el gobierno de Ucrania y en eso son muy fieras. Confiamos en eso. Una vez estemos en la base militar, pues evidentemente nos pueden golpear la base porque hay mucho espía. Incluso aquí en Kharkiv hay espías. Hasta me he encontrado gente pidiéndome a mí dónde estaba una comisaría de policía por la calle o quién era yo. Y entonces hay que ir con mucho cuidado. No es cuestión de ser paranoico, sino de ser muy responsable.
No queremos entretenerte más tiempo. Joaquim M. Vila, está fotoperiodista, sonando, enviado especial a Kharkiv. Te deseamos muchísima suerte, éxito en ese intento de penetrar en el Donbass. Si tienes ocasión y lo consideras oportuno, Gracias. nos encantará que puedas contarnos desde ahí lo que veas, y deseamos que el pueblo ucraniano pronto pueda librarse de este infierno que ha supuesto la invasión de los rusos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Joaquim, un saludo. Gracias. Bueno, señores, impresionante testimonio desde el corazón mismo del conflicto, y con los mejores deseos para Joaquim M. Vila, que vaya a penetrar en el Donbass, zona en la que se va a meter en mayores peligros de los que se ha enfrentado hasta ahora. Sí, el Donbass lleva ya años en guerra y está metido en la verdadera boca del lobo, porque como él muy bien dice, en cualquier momento un misil le puede caer desde arriba, y los rusos están hablando del ejército ruso, que es uno de los mayores del mundo. Entonces la muerte está presente. Yo he tenido ocasión de hablar con Joaquim. Es una persona prudente, pero es una persona también valiente, porque hay que tener valentía dentro de la prudencia para meterse ahí donde están las sirenas, y las sirenas suenan para que la gente vaya a los refugios, y él pues está fuera para ver lo que pasa. Eso es lo que tenéis los periodistas, que sois prudentes pero al mismo tiempo arriesgados. Algunos lo llamaría inconsciencia, pero bueno, Luis. Pero de aquí se muestra la necesidad, la imperiosa necesidad de que haya ojos y oídos que escuchen las situaciones que se viven en estos momentos, en este desastre, en esta guerra, en esta invasión que ha producido el sátrapa Putin, y que está ocasionando innumerables destrozos a un país que probablemente caiga casi o por encima del 50% su Producto Interior Bruto, con miles de muertos, con millones de desplazados, y con el terror que se les va a quedar de por vida a todas esas generaciones jóvenes que están viviendo esta agresión del ejército ruso. Hay que poner en valor el trabajo de los periodistas. Es imprescindible mostrar al mundo y combatir la propaganda de los Putin lovers, de la gente que apoya directa o indirectamente, estando en el gobierno, estando en medios de comunicación, o estando intentando inducir a la opinión pública a pensar que realmente las justificaciones que dio en los primeros días, o el primer día de la invasión, el sátrapa Putin, de que iba a desnazificar Ucrania, y que realmente aquello estaba lleno, era un nido de fascistas y de nazis, es una justificación real. Quiero decir, gracias a periodistas como Joaquim, que están arriesgando permanentemente su vida y están demostrando una fortaleza emocional tremenda, porque no es lo mismo nosotros desde la comodidad de aquí escucharle que vivirlo allí, con la amenaza permanente de las bombas, de los misiles, de los disparos, y aunque no los hubiera, del terror que puede significar el ver ese caos humano y esas situaciones absolutamente extremas que viven los ciudadanos ucranianos que están padeciendo en las zonas que está visitando Joaquín. Yo creo que hay que hacer honor a todos los periodistas que están allí, hay que mandarles nuestro apoyo, leerles, escucharles, oírles en las radios, y continúen. Y que ojalá termine esta contienda pronto, pero que termine, que finalice con el triunfo del bien. Y el triunfo del bien en estos momentos lo representa el pueblo ucraniano, no lo olvidemos. Yo quiero felicitarte por este directo, porque otras televisiones que tienen más años de antigüedad que la vuestra, pues no tienen este reportaje en directo y desde el centro de la noticia, porque muchos ponen fotografías a lo mejor de hace un mes, que no se sabe dónde son. Vosotros habéis puesto este reportaje en directo en Kharkiv, que es una ciudad que está a escasos 30 y tantos kilómetros de la frontera con Rusia, que ha sido muy bombardeada. Es impresionante cómo el hombre, sin perder la dignidad, puede vivir
en sótanos de metros, sótanos de edificios, como si fueran ratas. Eso es lo que quiere Putin, que es un verdadero dictador y que nos tiene a todos un poco con miedo, porque él tiene petróleo, tiene gas, pero yo quiero decir, desde el punto de vista económico, que Rusia está recibiendo aproximadamente 800 millones de dólares al día por exportación de gas y petróleo. 800 millones al día en un año, dividido por 250 millones de rusos, tocan a 1 millón por ruso. Sería 1 millón de euros de media por ruso. Sería un país extraordinario, un país rico. Sin embargo, mucha gente no sabe que Rusia es un país pobre. Las élites, los oligarcas viven muy bien con yates de 600 millones de euros o de dólares. Sin embargo, el pueblo pasa hambre, no hay internet, las carreteras no están asfaltadas. El pueblo vive muy mal y están absolutamente desinformados de lo que está pasando en Ucrania. Se creen que Putin es el liberador, que aquello está lleno de nazis como si fueran setas y que el gran liberador y libertador Vladimir Putin los está liberando al pueblo hermano de Ucrania. Es un sátrapa que ha invadido de manera ilegal un Estado soberano, que es el ucraniano, y que está sometiendo a la población a un castigo absolutamente innecesario, como bombardeos sobre objetivos civiles, que bueno... ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente, como hemos tenido ocasión de constatar a través de esta y de otras entrevistas, el pueblo de Ucrania goza de una gran dignidad y de una gran valentía, y los ciudadanos ucranianos están haciendo frente a los rusos, que se han encontrado con una mayor oposición de la que esperaban, y de ahí que se haya retrasado su campaña y no hayan conseguido sus objetivos. Han tenido que rodear ciudades y someterlas a intensos bombardeos para suprimir cualquier tipo de oposición, porque han sido incapaces de entrar en estas ciudades a tomarlas. No, sin duda, eso sin duda. Solo una apreciación, Alberto, son 144 millones los habitantes de Rusia, 144 millones en el año 2021. Entonces tocan a más. Exacto, tocan a casi 2 millones. A casi 2 millones, sí. Son 145. Sí, pero este sujeto no nos damos cuenta. A mí lo que me preocupa, aparte del dolor que produce esas imágenes y esas situaciones, porque no olvidemos que han traspasado las fronteras 5 millones, si no me equivoco, son 5 millones, casi 400.000 ucranianos han salido de allí. Aparte del dolor terrible que me producen esas imágenes y esa destrucción, a mí lo que me preocupa es las aptitudes condescendientes que hay en los países occidentales y en el que más me toca a mí, que es en este país. Quiero decir que encubiertamente, cuando se hace campañas, como por ejemplo la ministra Ione Belarra diciendo que antes de nada la paz y que no vamos a mandar material bélico porque tenemos que sentarnos a negociar con un asesino. Es como si nos sentáramos a negociar con un violador para que no nos viole. No puede ser, de verdad, no podemos permitir ese tipo de mensajes. Y no olvidemos que esta señorita, está en el gobierno de este país, y gente que apoya a un grupo que pertenece a un partido político que pertenece al gobierno de este país, apoya indisimuladamente o disimuladamente las ansias expansionistas del señor Putin. Aquí hay un follón, porque es verdad que también se les dice, está continuamente por parte de esos grupos que apoyan de esa manera encubiertamente o intelectualmente más, desde un punto de vista más inteligente, están echando en cara a Vox, al partido de Vox, que tuvo en su momento relaciones con ellos, que han acogido a Le Pen, que se supone, o supuestamente en las elecciones francesas le han denunciado por su cercanía a Putin y esas cosas, que ya ha justificado por otros motivos que no vamos a entrar aquí, pero termina siendo todo muy confuso. Pero lo que no es confuso, lo que no debemos de perder, de verdad, no debemos de perder la claridad en que los únicos gobiernos que han apoyado a la invasión, que han apoyado en la ONU, la invasión de Rusia a Ucrania, han sido gobiernos comunistas, en la Corea del Norte, Venezuela, Myanmar, que es decir, gobiernos que están cercanos a este sátrapa. No lo debemos olvidar, y sobre todo no debemos de
a pesar del tiempo que está pasando y de que se está convirtiendo en una cierta normalidad las noticias que llegan allí después de 50 y tantos días de contienda, de invasión, no debemos de olvidar que el pueblo ucraniano está pasando un dolor tremendo. 64 días 64 ya de contienda, ya, 2 y meses. ante la demagogia infantilista a la que te referías de Ione Belarra, que Sí. dice que no hay que enviar armas y que es mucho mejor, en vez de la cumbre de la OTAN, organizar una cumbre por la paz y cosas por el estilo, una vez más, el único miembro del gobierno que mostró dignidad y visión de Estado fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien dijo, bueno, pues la señorita Ione Belarra, que vaya ella a ver a Putin y que le convenza de que lo mejor es eso, optar por la paz. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de cifras económicas, puesto que resulta que la inflación sigue disparada. Se ha moderado ligeramente en el primer trimestre, pero sigue muy alta, pero lo que sigue creciendo es el paro. Y ya saben que mezclar precios altos con paro y desempleo elevado, la verdad es que es mal asunto y presagios de esta inflación. O sea que una pequeña pausa y hablamos de ello, pero antes, si me permiten, quisiera decirles que Grandes Traidores recoge la historia de personajes que a lo largo de la historia, con sus actividades y actuaciones, se han mostrado como auténticos traidores para nuestro país al comportarse de manera perversa, porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y, lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos han presentado a míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso hay que conocerlos y el mejor modo es entrando en la página web elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes.
ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial para contribuir a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Tras una escalada ininterrumpida del IPC durante los últimos 13 meses, que alcanzó el 9,8%, los precios han experimentado un ligero retroceso este mes y, según el dato adelantado, se sitúan en el 8,4%. Eso es una buena noticia, pero la mala es que se dispara la inflación subyacente, la que no incorpora elementos tan volátiles como la energía y los alimentos frescos y que refleja la carestía de la vida consolidada. Este índice ha subido un punto y se sitúa en el 4,4. Otra mala noticia es la subida del paro, que creció en más de 70.000 personas entre enero y marzo, alcanzando la cifra de 3.174.700 y una tasa del 13,65%. España ha perdido más de 100.000 ocupados en el primer trimestre, situándose en 20.084.000. En este periodo han desaparecido más de 55.000 autónomos. La vicepresidenta Yolanda Díaz, a pesar de este sombrío panorama, se muestra optimista. El primer trimestre de la EPA, como todos los trimestres de la serie histórica, no son positivos nunca, pero es verdad que estamos ante el mejor trimestre de la comparación desde los últimos ejercicios. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Algarra, ¿qué tal? Pues deseando conocer tu opinión. ¿Qué opinas de estos datos? ¿Qué interpretación podemos hacer? Pues yo, en lugar de decir que la inflación ha bajado, yo creo que ha subido un poco menos. Efectivamente. Para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Y no es ninguna buena noticia, por supuesto, ni el 8,4 ni el 4,4, que ahí estás muy bien, porque la gran preocupación de los economistas siempre ha sido la inflación subyacente. Y bueno, ya está en el 4,4, ha subido un punto y eso no tiene en cuenta la volatilidad, como tú muy bien has explicado, de lo que son los productos frescos y la energía. Entonces yo creo que estamos muy mal en el terreno de la inflación, estamos peor, por supuesto, que otros países. Esto que se ha aprobado hoy es una coña marinera, por llamarlo de alguna manera fina. No vale para nada, es un plan que ni es plan y no va a conseguir que baje la inflación. Yo estoy más en la línea de que habría que haber aprobado o haber tenido en cuenta, el gobierno debería haber tenido en cuenta alguna de las opciones que le daba la oposición, ya no voy a decir solo el PP, sino también Vox y también Ciudadanos, que vienen hablando de reducir el gasto, que es muy importante. Ahí está el estudio del Instituto de Estudios Económicos, hasta 60.000 millones se pueden ahorrar. Y si no quieren, porque el Instituto de Estudios Económicos les da un poco de urticaria o lo que sea, pues que saquen los informes de la IDEF que hizo el propio Escrivá,
que hablaba casi también de 40.000 y es de hace ya 4, 5, 6 años, o sea que no está muy descaminado el Instituto de Estudios Económicos. Entonces, reducir el gasto, con lo cual te permites disponer de algo de dinero y de la recaudación extra para bajar los impuestos, que son una barbaridad, o sea, del recibo de la luz más de la mitad son impuestos, también de los carburantes, y bajar, y por supuesto deflactar la tarifa del IRPF, que es una auténtica vergüenza. Desde que no se deflacta nos han robado 14.000 millones a los españoles. Bueno, pues ha decidido que no, que este plan churrimangui lo va a solucionar la vida, y no va a servir para nada. La inflación va a seguir subiendo y va a estar en estos niveles altos, pues probablemente hasta, dicen que la segunda parte del semestre que viene irá un poco, bueno, pues bajando de los 2 dígitos, porque hay que decir que este mes no me ha dado tiempo todavía a mirar ese dato, pero el mes pasado 10 comunidades autónomas superaban el 10% de inflación. Entonces, bueno, este es un dato que está desmadrado totalmente y no hacen nada para bajarlo, sino que dan una patada al balón, y que es un poco lo que han hecho también con el topar el precio del gas. Al final, esa diferencia entre el precio real y el precio topado, pues nos lo van a diferir, pues el invierno que viene diremos, uy, ¿y esto? No, ves que esto es de cuando a esto se les ocurrió lo de topar el gas, que fue lo mismo que pasó con el precio de la luz, cuando también decidieron que había ahí un déficit y todavía lo estamos pagando. O sea que fíjate. Ya veo, en la inflación influye muchísimo el precio de la energía y de los combustibles. De ahí que cuando nos vamos a las subyacentes, sacándolos al margen, debemos tener en cuenta también que los productos de la subyacente también experimentan encarecimiento, puesto que requieren de energía para su producción y de combustibles para su transporte, ¿no? Claro. Ahora uno de los grandes problemas que tenemos con la inflación es la energía, pero que no es de ahora, que sí se ha agravado, pues, lógicamente, por la invasión de Ucrania. Pero hay que recordar que veníamos desde abril del año pasado, es decir, hace ya un año, que la escalada del precio de la luz ha ido poco a poco, ha ido subiendo. Y eso es porque, bueno, pues está todo el mundo, después de la pandemia, de haber estado todo más o menos paralizado, pues cuando se han puesto en marcha, el mundo se ha puesto en marcha, pues todo el mundo está tirando de energía, los emergentes están tirando de energía, todo el mundo está tirando de energía, y ahora pues se ha complicado con la invasión de Ucrania, y más que se puede complicar, vamos a ver qué pasa con este loco de Putin y qué hace con cortar el gas a otros países, porque bueno, a Polonia pues bueno, ya más o menos se lo han medio solucionado y tal, pues hay gas de otros lugares que le van a llegar, pero claro, es que cuando hablamos de Alemania eso ya es otra película, ¿no? O Italia o Francia. Pero vamos, sobre todo Alemania e Italia, que son muy dependientes, también el que más Alemania, por supuesto, y a ver cómo eso, porque claro, si al final ceden o no a pagarlos en rublos, pues le estamos dando dinero, pero a su vez, como han hecho esta cosa de lo verde y se han gastado $500 millones para luego quemar carbón, y ahora decir que van a por las nucleares y, por supuesto, ligarse en extremo al gas ruso, pues eso sí sería otro disgusto enorme que tendríamos si al final le cortan el grifo a Alemania y a Italia. Así que vamos a ver, y ya si nos sube los precios o nos corta el grifo Argelia, pues yo no sé qué va a ser de nosotros. Pues porque quieren cerrar las nucleares, que es otra cosa importante que pide la oposición. Ya los tres también se han puesto de acuerdo en que hay que darle 20 años más de vida a nuestras centrales nucleares, dada la situación en la que estamos, que es que ya si a la nuclear ya se ha apuntado, bueno, por supuesto Alemania, que nada, qué asco. Bueno, hasta Alemania, pero bueno, que Francia, que tiene 56 reactores, está construyendo más mini reactores también. Ya. Y Polonia, y Finlandia, y Suecia, o sea, países que antes decían, qué horror. Y ahora pues todo el mundo está en eso, menos nosotros, por supuesto, que estamos en regalarle las exploraciones de petróleo a Marruecos, no explorar, porque qué horror, el fracking está prohibido, no podemos explorar nuestros yacimientos de gas, que por cierto, tendríamos gas, según el Instituto Geológico, tendríamos gas para 70 años y petróleo para 30. Y no, porque qué horror.
¿Cómo vamos? No, eso sí, el gas que viene de Estados Unidos, que es del fracking, y lo tenemos que traer, lo tenemos que regasificar, tenemos que pagar los barcos, los metaneros y tal, eso no importa, porque como es de otro país, lo hace otro país, pero no nos importa recibirlo, pero hacerlo nosotros e intentar cubrirnos mínimamente, porque es que ahora nuestras reservas son para un mes. O sea que si hay cualquier problema efectivamente con el gas alemán, con el gas argelino y tal, pues chicos, no sé lo que va a pasar con nosotros. Confiar en que llega el veranito y tenemos buen clima, pero cuando vuelva el invierno, mal asunto para la calefacción. Oye, terminemos... Pero, el aire acondicionado, no se te olvide. Bueno, pues aquí a abanicarnos. Eso, perdona. Sí, hombre, sí, claro. A abanicarnos. Un último detalle. Que nos abaniquemos. Un último detalle, el paro, que sigue subiendo más de lo que debería. ¿Qué pasa? ¿Está influyendo las constantes subidas del salario mínimo interprofesional, la contrarreforma laboral limitando las contrataciones de las empresas, la falta de incentivos fiscales a las empresas para la contratación? Pues todo influye, porque las empresas no han conseguido todavía respirar con tranquilidad y lógicamente no hacen nada más que ponerle trabas, pues te prohíbo despedir, no puedes hacer contratos de no sé qué, y ahora me tienes que hacer un plan de igualdad de no sé cuántas, y otro plan de no sé qué, y mientras, oye, los ICO me los tienes que pagar, y si no tienes, pues te vuelves a endeudar, o sea, ¿sabes? Y ojo, que hay todavía 200.000, que eso ya es una bolsa que se va a quedar ahí de no ocupados, que son los ERTE, y los autónomos en cese de actividad, que siguen siendo un poquito más de 200.000, otra vez. O sea, que esa gente se va a quedar ahí embalsada, yo no sé lo que va a pasar con ellos, pero hay que sumarlos, que estos no los suman, pero hay que sumarlos. Y hay que decir, y eso, mira, la vicepresidenta, que me diga, lo ha reconocido, sí, este trimestre es regular, ¿no? Porque se acaba la rebaja, se acaba las navidades, pam, chim, pum, pero este trimestre, a pesar de su gran reforma laboral que iba a ser la bomba de la no sé qué, es el peor trimestre desde el 16 al 19, porque claro, con el año pasado no lo podemos comparar porque cualquier comparación con el año pasado te sale de maravilla, porque claro, era un desastre, o el 20, ¿no? Nos vamos al 16, 17, 18 y 19 y es el peor trimestre. O sea, y luego hay que tener en cuenta el empleo público. El empleo privado todavía no se ha recuperado de los niveles prepandemia. Y bueno, pues son 71.000 parados más, 100.000 ocupados menos y los 200.000 embalsados, más todo el empleo que se crea, que es a tiempo parcial, que es muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues claro, es que a las empresas, si les pones dificultades, si no les das, y encima no les das ni una sola facilidad, le estás todo el rato amenazando con decretos, con cambios normativos, con tal y con cual, pues lógicamente pues se retraen y además pues que están todavía muchísimas, sobre todo las pymes y los autónomos, pues están todavía renqueando, lógicamente. Pues así estamos. Y sin embargo, Yolanda Díaz, ya la ves, encantada de haberse conocido. Sí, claro. Cosas chulísimas hacemos. Hacemos cosas chulísimas. Carmen Tomás, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa. Saludo, hasta luego. A ver, don Alberto, situación económica. Situación económica. Habéis dicho muy bien, lo habéis analizado tanto Carmen como tú, pero desgraciadamente yo creo que hay gente en el gobierno que no sabe lo que es la curva de Phillips. La curva de Phillips pone en relación en unas coordenadas la inflación y el paro. Normalmente cuando sube la inflación, el paro tiene que disminuir, porque hay más, es como si fuera una máquina de vapor, si le metes más carbón, pues se genera más actividad. Eso es lo normal, sube la inflación, baja el paro, o sube el paro y baja la inflación. Pero cuando suben los dos, está inflación. Hay estancamiento e inflación, de ahí viene el palabra, la estanflación. Es lo que está pasando en España, por eso es preocupante. ¿No quieres una taza de caldo? Toma dos. Toma inflación y toma estancamiento. Eso es la medalla que hay que ponerse a Pedro Sánchez, al Rey Sol y a sus muchachos. Tampoco controlan la curva de la FER a la hora de bajar los impuestos. Tampoco controlan el control del gasto. ¿Sabéis quién controlaba muy bien la curva de la FER? Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre se lo sabía perfectamente. Por mucho que tú subas los impuestos, llega un momento en que ya no recaudas más. En que recaudas menos. Claro. La curva llega a un punto máximo hay que y empieza encontrar a bajar. el punto óptimo de la curva para recaudar lo suficiente
para no abrumar con impuestos a los demás. Y la demostración la está haciendo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Bajando impuestos aumenta recaudación, genera mayor dinero en circulación, mayor capacidad adquisitiva de los ciudadanos y mayor movimiento de la economía. Para que nos entiendan los espectadores, es como el juego de las 7:30, que yo no sé jugar, pero dice, no es bueno no llegar, pero peor es pasarse. Pero peor es pasarse. ¿No, Luis? Sí. Bueno, los números son demoledores, es decir, el 8,4 de inflación sigue siendo una inflación altísima, que parece que, claro, como estamos llegando... Claro, es lo que decía Carmen, no es que baje, es que ha subido menos. Claro, pero sigue muy alta la inflación. Claro, que pensábamos que íbamos a estar en el mes de, probablemente en el mes de abril, con el 10%, o el 10 y pico por ciento a nivel nacional. No ha sido así, afortunadamente, estamos en el 8,4, pero el 8,4 es una barbaridad. Bueno, en autonómicas, como ella mencionaba, sí hemos estado ya por encima del 10. Exacto. Ahora ya cuando analicemos este dato, este es el dato adelantado, cuando ya venga el definitivo y veamos en comunidades autónomas en cuáles se ha superado el 10, que en algunas se habrá superado probablemente. Sin duda alguna, pero solamente un dato comparativo. Solamente una. Es que hay un profesor británico que decía aquello de las estadísticas son como los bikinis. Enseñan muchas cosas, pero ocultan lo fundamental. Claro, las estadísticas en tema del paro nos están diciendo cuántos parados hay, 3 millones, redondeando, sobre la población total, pero no, el paro habrá que compararlo con la población activa, la que está trabajando. 3 millones sobre 20, eso es un 15%. 13,65. No, es un 15, exacto. Si lo comparas con 20, sí, que son los empleados... La población activa en España, y lo venía a dar... Bueno, déjame terminar el dato de la inflación. El dato de la inflación, para que los datos comparativos no son opinión, son información y entonces son demoledores. Para que tengamos una idea, el 8,4 de inflación en el mes de abril, con una subida para los pensionistas del 2,5 a finales del año pasado. O sea, quiere decir que el poder adquisitivo en una capa importantísima de la sociedad española ha perdido casi 6 puntos en diferencia. Solamente ese datito. Segundo dato, lo que tú decías. Es decir, nosotros tenemos una población activa de 23,260.000 personas, 23 millones sobre una población total de por encima de 47 millones de habitantes. Es lo normal, es decir, en Estados Unidos también tienen 329 millones de habitantes y tienen una población activa. Cuando digo activa, quiere decir que esté o en desempleo o trabajando, de 160 millones. O sea, la mitad del país mantiene la totalidad del país. En España tenemos en las 23 y tenemos por encima de 20 millones de personas trabajando en estos momentos y 3.174.000 parados, que supone, supuestamente, si dicen bien los datos, 13,65. 13,65 sigue siendo una barbaridad. O sea, 3.100.000 personas en un momento en que da la sensación de que la economía, digamos, genera actividades en diversos sectores, en sectores de mucho empleo, sigue siendo una barbaridad en comparación con los países de nuestro entorno. Es decir, probablemente nosotros hayamos superado a quien siempre ocupaba el punto final, el colchón final de Europa, que era Grecia, probablemente lo hayamos superado. Estamos por encima en paro que el resto de nuestros colegas europeos y absolutamente disparados en cuanto a paro juvenil. Que es una barbaridad, que ese es el futuro de una nación. Entonces, y luego lo que habéis sugerido los dos y lo que había dicho Carmen, que estamos el peor trimestre desde el 16, es decir, son 100.000 parados más. Es decir, no podemos, el gobierno que pensaba que con los fondos europeos que iban a llegar, que llegaban, no me acuerdo si eran 190.000 millones, 170.000 millones. 170.000 millones, íbamos a llegar a una situación absolutamente idílica del paro y de la situación económica y tal. Desafortunadamente ha ocurrido lo de Ucrania, pero realmente yo creo que los datos objetivamente no son buenos, no son malos, pero no son buenos. Es decir, lo que dicen, es decir, no subimos, no tenemos la llegada de la inflación a unas cifras absolutamente enloquecidas, pero es que 8,4 sigue siendo una barbaridad. A punto, es que el mes pasado estábamos en un 9,8, sí, a 2 décimas de los 2 dígitos, del 10, sí. En algunas comunidades superándolo. Se daba por hecho que podíamos seguir superándolo hasta verano, para pasar del 10. Sí. Afortunadamente no pasamos, se retrocede ligerísimamente, pero aún así es muy alta esa inflación. Y luego dos datos. Uno, tanto el empleo privado como el empleo estatal ha bajado
Y hay que tener en cuenta que la subida del empleo estatal en los últimos meses, derivados de la contratación por parte del gobierno y tal, ha sido muy superior en algunos meses del empleo privado, que es el que realmente yo creo que es el que es más proactivo y es el que crea mayor riqueza, porque los funcionarios que son muy eficaces y que son muy comprometidos y que hacen cosas absolutamente imprescindibles, como la sanidad, la educación, la seguridad y esas cosas y tal, pero no crean, digamos, tanta riqueza, no repartan tanta riqueza como el empleo privado. En cualquier caso, tenemos legislatura por delante para superar las malas cifras económicas por parte de este gobierno. De todos modos, yo lo peor que veo es lo que comentaba Carmen, de la falta de control del gasto. Efectivamente, tenemos el informe del Instituto de Estudios Económicos, cifrando en 60.000 millones un gasto improductivo. Tenemos, como bien ha recordado, los informes de la AIREF, cuando estaba Escrivá, que hablaba eso de casi 40.000 millones de gasto que no se sabía bien a dónde iba, que no estaba justificado. Es decir, yo creo que hay margen suficiente para reducir el gasto y, por tanto, compensar así a lo mejor una eventual bajada de impuestos, que sería muy beneficiosa, ¿no? Es que es un poco la madre del cordero, el huevo o la gallina. Lo principal es el gasto. Pero es que no puedes andar pidiendo a los ciudadanos que se estrechen el cinturón cuando tú estás dilapidando dinero tan alegremente, que sacas de sus impuestos. Perdona, no solamente pidiendo a los ciudadanos que se ahorre y tal, sino pidiendo a Europa dinero. No puedes estar dilapidando cuando estás pidiendo a Europa dinero, cuando estás derrochando a tus socios y estás del orden de los 60.000 millones de euros al año. Dices, pero el gasto, no olvides que está relacionado con un santo muy famoso, que es San Boto. San Boto bendito, sí. Entonces San Boto obliga que tú le pagues, como a los santos se le llevan ciertas regalías. Sí, como a los volcanes, sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Entonces San Boto, claro, todo el mundo quiere gasto, y además hay una cosa que es interesante, que como baja el paro y están poniendo tantas trabas a las empresas, pero que la gente sabe que es más fácil divorciarse que despedir a un trabajador. Vamos. No le quepa duda. ¿Lo conocía yo? No le quepa duda. Es más fácil, más rápido y más barato. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, claro, la gente no quiere contratar porque dice, si contrato, me caso para toda la vida. Así es. Pues mejor cásese, que se podrá divorciar. Don Alberto Atanes, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, es un placer estar con los maestros. Gracias, Luis Magán, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos un día más. No se vayan lejos, que ahora les dejo con la película esta noche, La mujer de paja. Se trata de un drama lleno de intriga, protagonizado por Gina Lollobrigida y por Sean Connery, que nos narra las peripecias de un tiránico magnate inglés que trata a sus criados como si fueran perros y a sus perros como si fueran criados. La llegada de una nueva enfermera a la mansión alterará el ritmo de vida y despertará el interés del tiránico magnate, pero también el de su sobrino Anthony, que vive en la casa trabajando como secretario de su tío. Los intereses de ambos hombres acabarán generando unas tensiones que rozarán el drama. Disfruten ustedes de la película.